Amado Dios, esta tarde, Padre, venimos delante de tu presencia con gran necesidad. Tú que eres el refugio, Señor, tú que eres, Padre, nuestra fortaleza, nuestro consuelo, nuestro pronto auxilio. A ti dirigimos nuestras oraciones en esta tarde, Padre. Te rogamos que tu bendición sea sobre cada uno de los que estamos aquí y que tú, Señor, seas una realidad en nuestras propias experiencias. Gracias, Padre, porque nos concedes este tiempo para compartir tu palabra maravillosa. Permite, Señor, que la atesoremos en nuestro corazón y que tú nos des la gracia, Padre, para vivirla, para obedecerla, máximo en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Bendito seas, amado Dios, y en Jesucristo estamos pidiéndote por estas cosas. Amén. Muy bien, una de las cosas importantes por las cuales nosotros tenemos que entender es el amor del Señor Jesucristo. Entender que gracias a eso nosotros tenemos el perdón de pecados, tenemos la salvación de nuestra alma, tenemos la vida eterna. Pero hubo un factor muy importante, ese factor fue el amor. Y la palabra de Dios nos dice también eso en Marcos 12, 29 al 31. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y es de lo que más carecemos, de ese amor divino de parte de Dios a nosotros. Y esto se refleja en una sociedad que cada vez va más en decadencia. Pero esto está hablando a nosotros los nacidos de nuevo. Y esto nos lleva también a hacernos una pregunta muy importante en esta tarde. Si nosotros amamos a Jesús como Él nos está pidiendo que lo hagamos. La gran interrogante es, ¿me amas? En Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús así lo hizo. Puso su vida por nosotros en la cruz, muriendo de una manera tan difícil, de una manera tan injusta, siendo Él un inocente, tomó nuestro lugar en la cruz. Y lo tomó porque nos amaba desde la eternidad. Del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y eso es el carácter distintivo de Dios. El amor a nuestras vidas, el amor a las personas que no han recibido al Señor Jesucristo. Decíamos, y Dios nos hizo sus amigos cuando éramos sus enemigos, reconciliándonos por la muerte de su Hijo en la cruz. Es muy duro ver al Padre en esta condición, entregando a su Hijo por los pecadores, dando lo único y más valioso que tenía por tu causa y por mí, y por todo el mundo. Y realmente el amor de Dios está ahí disponible para todo aquel que lo quiera. La palabra de Dios dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Aún a este día, esa prolongación de su misericordia está extendida hacia nosotros por ese amor tan profundo que Él tiene a nuestras vidas. Nos referiremos esta tarde a una pregunta que se le hizo o que le hizo nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro, allá en Juan 21:16. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Si yo les preguntara a ustedes en este momento si aman a Jesús, me dirían con toda seguridad que sí. Pero esta experiencia con Pedro nos lleva a algo mucho más profundo todavía que simplemente decir sí. Implica muchísimo más. Nuestro Señor preguntó a Pedro si amaba, no le preguntó a Pedro si amaba a su persona,
No le preguntó si amaba el reino de Dios o su pueblo. Empieza y termina con su amor al Hijo de Dios. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Recordemos que Pedro con anterioridad había negado al Señor Jesucristo y maldecido de él. Y ahora el Señor Jesús lo está confrontando con el amor divino. Posiblemente él esperaba un juicio de parte de Dios o un castigo, pero Dios es amor. Pero le está dejando a él una enseñanza muy profunda para el resto de su vida, como para ti y para mí esta tarde también. Jonás, Simón, ¿me amas? ¿Te das cuenta ahora de la prudencia de mis advertencias cuando te pedí que velaras y oraras? Simón, hijo de Jonás, a partir de este momento vas a abandonar la confianza de ti mismo y vas a prestar atención a mis advertencias. La Biblia es un libro de advertencias, todas basadas en amor. El punto aquí es que el Señor le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sin embargo, Pedro tomó esto como algo muy superficial. ¿Por qué? Porque él no entendía, porque él no tenía la experiencia de verdaderamente si amaba al Señor Jesucristo o no lo amaba. Lo vemos después ahí escondiéndose con unas personas en la noche que tenían una hoguera por ahí, estaban calentando, y es descubierto. Sí, tú estabas con él. Y un rato más tarde, otros hombres lo descubren. Sí, sí, aún tu manera de hablar te descubre. Y él maldijo del Señor Jesucristo. Esto es una experiencia verdaderamente muy fuerte en la vida del apóstol. Pero aquí nosotros vemos realmente a Ya se me apagó. Simón siendo Porque confrontado no puede ver mi por el Señor computadora. Jesucristo. ¿Y cuál es el punto importante? No tengo Zoom. El punto importante es realmente que lo más maravilloso es el amor de Dios para No tiene nuestras Zoom. vidas. Entonces, Porque no tiene espacio. ni le pregunta, ¿crees ahora en mis No, pues doctrinas? instálalo. ¿Confías ahora en aquel a quien negaste el otro día? Tampoco le pregunta, ¿te complacen mis preceptos? ¿Crees todo lo que digo aquí? ¿Confesarías aún que soy hijo del Altísimo? No le hace ninguna de esas preguntas, sino la única pregunta es, ¿me amas? Es lo mismo a nosotros hoy día. ¿Podemos hoy día nosotros los cristianos, en los siglos XXI, negar también a Jesucristo? Sí. Quizás no como Pedro, pero también lo estamos haciendo quizás cuando no vamos a la oración, cuando no hablamos de Cristo, cuando no vamos a su palabra, a conocerlo más profundamente. Y somos confrontados de la misma manera. ¿Me amas? ¿Por qué nos dice esto? ¿Por qué le dice a Pedro esto? Porque a veces hay cosas que son más importantes para nosotros que el Señor Jesucristo. Y él tiene que hacernos la pregunta como se la hizo a Pedro. ¿Me amas? Y le da unos segundos, ¿no? Para que él analice profundamente, para poder responder al Señor Jesucristo que verdaderamente sí lo amaba. Y le dice el Señor a él, ¿sientes un vínculo personal por mí? ¿Por mi persona? Lo llama por su antiguo nombre, el antiguo nombre que tenía antes de su conversión. Simón, hijo de Jonás, para recordarle lo que la gracia había hecho por él, y luego le pregunta solo por su amor. La pregunta se relaciona con un vínculo personal con la persona de Cristo. Observen que nuestro sabio y tierno Salvador cuestionó a Pedro en términos
muy sencillos. No se anduvo con rodeos, fue directo al grano. Así como el médico toma el pulso del paciente para evaluar su corazón, así el Señor Jesús tomó de inmediato el pulso del alma de Pedro. No le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿te arrepientes de tu insensatez? El arrepentimiento es una gracia, y una gracia muy bendita y muy necesaria. Pero es más sabio medir de inmediato el amor de Pedro, porque es muy cierto que si un discípulo ama a su Señor, lamentará profundamente y para siempre haberlo negado. El Señor ni siquiera pregunta a su discípulo acerca de su fe, que bien pudo haber sido puesta en duda, pero había dicho con juramento: no conozco al hombre. Habría sido una pregunta sumamente importante, que de todas maneras fue contestada cuando Pedro confesó su amor, pues quien ama, cree. Y ningún hombre puede amar a un Salvador en quien no cree. El Señor no incluyó otro punto en su pregunta, o quizás debía decir más bien que condensó todos los demás puntos en esta única pregunta: ¿me amas? Es algo muy profundo realmente, que tenemos que enfrentar un día en el tribunal de Cristo. Si lo amamos mientras Él nos dejó aquí en la tierra para cumplir su voluntad. Aprendemos de este hecho que una cosa es necesaria. El amor a Jesús es el punto vital y esencial que hay que considerar. Por amor a Cristo, Pablo estuvo dispuesto a sufrir por su Señor. Sufrió persecuciones, rechazos, amenazas de muerte, encarcelamientos, golpes, hambre, apedreamientos, tribulaciones y muchas cosas más. Pero preguntémonos por qué. Por amor a Cristo. Pablo dijo en Efesios 5:2: y andad en amor, así como Cristo nos amó. Él nos dejó un ejemplo maravilloso para que caminemos en ese amor hacia su persona, que nos va a permitir también transmitirlo a nuestro semejante. Pero es una decisión personal. El Señor le hizo a Pedro esta pregunta: ¿me amas? Se la hizo 3 veces, como para enfatizar que tiene una importancia de primer orden, de segundo orden y de tercer orden, y que contiene a todo lo demás. Por lo tanto, quisiera insistir en ella una y otra vez, con el mismo tono y con la misma mirada que el Señor le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sería muy interesante que cuando leemos Simón, pusiéramos ahí nuestros nombres. Rafael, ¿me amas? Es una pregunta que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, porque nosotros sabemos si le amamos verdaderamente o no. Esto muestra todo el peso que el Señor le daba al asunto del amor, puesto que le pregunta sobre eso únicamente, y sobre eso en 3 ocasiones además. Cuando ustedes vayan a autoexaminarse, miren fundamentalmente sus corazones y hagan un análisis exacto de su amor. ¿Aman realmente a Jesús? ¿Se encuentran profundamente vinculados con su persona? ¿Pueden tomar a la ligera cualquier otra cosa? Pero sean honestos respecto a esto. Recuerden que el propio Señor Jesús hizo la pregunta, y la hizo hasta que entristeció a Pedro. Si nos pusiéramos en el lugar de Pedro y el Señor nos preguntara: ¿me amas?
Pedro contestó como que en automático, sí, sabes que te amo. Pero imagínense cuando Jesús lo vuelve a confrontar y le pregunta nuevamente, ¿me amas? Bueno, ya le dije que sí, o tiene un poco de problemas con sus oídos. No, es que para que esto sucediera, Pedro tenía que verse a sí mismo profundamente en su corazón, hasta lo más profundo de su alma. Y viene la tercera vez. Y entonces Pedro es tocado por el Señor, movido por ese amor. Pedro había cometido un pecado grave, negar a Jesús, maldecir de él. Imaginen eso. ¿Cómo no se volvió loco de dolor por haber hecho esto? Cuando iba camino el Señor al Gólgota, al Monte Calvario, con su cruz a cuestas, y Pedro iba entre la gente escondiéndose. Y bastó solo una mirada del Señor Jesucristo para que él fuera quebrantado. No dijo nada, únicamente lo vio. ¿Cómo lo vio? Con amor. No lo vio con reproche, no le hizo alguna seña de, ay, Pedro, no, con amor. Y eso quebranta más que si nos dieran una paliza, porque él sabía que le había fallado a su maestro, al cual le había dicho que sí lo iba a seguir, que a la cárcel, que a la cruz y que a la misma muerte, pero no era verdad. Y esto nos habla de que él estaba viviendo una vida un tanto superficial, pero estaba aprendiendo profundamente el amor de Dios que lo dejaría marcado por el resto de sus días. Y más adelante en el libro de los Hechos, o en sus dos propios libros que escribió por el Espíritu Santo, vemos a un Pedro totalmente diferente. A un Pedro tierno, amoroso, totalmente cambiado, y también dando amor a los creyentes. Entonces, recuerden que el propio Señor Jesús le hizo esta pregunta a Pedro hasta que se entristeció, pues Pedro era reconocido como un discípulo. Pedro debe haber estado listo para recibir la más severa censura y aún así considerarse tratado con dulzura. Por tanto, no es fácil entristecerlo. Nuestro Señor era tardo en toda circunstancia para causar dolor a cualquier corazón verdadero. Sin embargo, en esta ocasión, por sabias razones, él reiteró su pregunta hasta tocar las heridas aún abiertas de Pedro, haciéndolas doler. ¿Acaso Pedro no había causado que el corazón de su Señor sangrara? ¿Y no era conveniente que Pedro sintiera heridas en su corazón? Una triple negación exigía una triple confesión, y la tristeza que Pedro había causado fue traída a su memoria por la tristeza que ahora experimentaba, que ahora sentía. Observemos la pregunta, o que la pregunta la hizo el mismo Señor. ¿Qué pasaría si el Señor Jesús no se encontrara con ustedes, conmigo, hoy, en este momento, y nos dijera a cada uno de nosotros en lo personal, ¿me amas? Imaginen, pues, que su Señor los encuentra completamente solos y está de pie frente a ustedes. Piensan que Él los toca con su mano y les pregunta con ternura, después de todo, ¿me amas? ¿Cómo se sentirían ante semejante pregunta? ¿No serían sacudidos por ella y tal vez comenzaran a temblar llenos de vergüenza y considerarían una docena de razones acerca de por qué una pregunta tan profunda nos ha sido hecha en este momento? Y si el Señor la repite 3 veces y cada una de esas 3 veces la dirigiera solamente a ti y a mí, ¿no experimentaríamos profundas búsquedas en nuestro corazón?
Así es como yo quisiera que recibieran la pregunta. Recíbanla como venida directamente de Jesús. Tómenla como hecha por Jesús. Por el mismo Jesús que los ha redimido de la muerte y del infierno por medio del derramamiento de su preciosísima sangre. Él se dirige a ti más que a ningún otro. ¿Acaso no hay una causa, una razón? Señalándote a ti entre todos, te mira y te dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Tú sabes que existe una causa para cuestionarte. Él está hablando a tu corazón. Responde por ti mismo, solo tú, pues él te hace la pregunta a ti solamente. Que no te importe ni Natanael, ni Tomás, ni los dos hijos de Zebedeo. Esto fue algo personal con Pedro, igual con nosotros. ¿Me amas? ¿Realmente, verdaderamente tu corazón late por Jesús de Nazaret? Vamos, Pedro, di sí o no. Tú dices que sí, pero ¿es realmente así? Quiero que el cuestionamiento venga a mi propia alma, así como a la de ustedes esta tarde, como si Jesús realmente estuviera ante cada uno de nosotros y nos preguntara, ¿me amas? La palabra de Dios en el libro de Juan nos dice, el que tiene mis mandamientos, ese es el que me ama. ¿Y cuál es el mandamiento máximo para la vida de la humanidad, de nuestra sociedad? La salvación de nuestra alma. Porque llegado el momento en que tengamos que partir de aquí, con Jesús en nuestro corazón, tendríamos que ir al cielo, a la presencia de Jesús y a la presencia de nuestros amados que recibieron a Cristo. ¿Qué tengo que hacer yo si me encuentro en esa situación? Pedirle al Señor que entre en mi corazón, pedirle que me dé su salvación, que yo creo en Él, en su muerte y su resurrección, y Él va a entrar a tu corazón y te va a dar la seguridad de la vida eterna. Y al final de cuentas, estaremos con nuestros preciosos amados en el cielo por causa de haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Bueno, decíamos que el Señor le decía a Pedro que si lo amaba, sí o no. Que el Señor nos conceda la gracia para cuestionarnos con solemnidad respecto a esto, para dar un testimonio honesto y una respuesta verdadera, que sea la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pero nos encontramos que el amor hacia la persona de Cristo puede no existir en nuestros corazones. Esto es una realidad. Nos decimos que somos cristianos, que tenemos a Cristo, pero no hacemos su voluntad. Eso es algo contradictorio en la vida de un creyente. La vida natural de un creyente es seguir a Cristo por amor a su nombre. Decíamos al inicio de nuestro mensaje, Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, oye Israel. Oigamos cada uno de nosotros y en lugar de Israel pongamos ahí nuestro nombre. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principal mandamiento. Y tomamos estas palabras maravillosas y nos autoexaminamos delante del Señor y debemos decirle con sinceridad, sí, Señor, yo he fallado en algunos puntos, en algunas áreas de mi vida y pedirle perdón. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estamos hablando de un Dios de amor. Y si ustedes lo piensan un poquito, es lo que más necesitamos en este momento.
donde nuestro mundo está convulsionado por muchas situaciones, empezando por la situación de la pandemia, la economía, la violencia que se ha disparado tremendamente, la violencia familiar, y no acabaría yo de comentar cosas. Entonces, es un triste pensamiento que el amor de Cristo no puede existir en nuestros corazones, y sin embargo, con toda certeza verdadera. Inclusive nuestros corazones pueden no sentir amor por Cristo. No veo ningún motivo para eximir a alguien de esta pregunta necesaria. Y es la grande pregunta o la más grande pregunta que Cristo nos hace. Porque ciertamente no habrá nada que impida al propio Señor hacernos esta pregunta. Me temo que la corriente general de la iglesia se orienta demasiado a lo externo y muy poco hacia el ardiente amor profundo por la persona de Cristo. Hubo una vez un apóstol que no amó al Señor. Hubo un apóstol que ambicionaba 30 piezas de plata. Un buen precio fue ese en el que se vendió al Señor. El hombre de Judas debería sonar las campanadas fúnebres de toda confianza propia. Tampoco, mis queridos hermanos, el celo más intenso que uno tenga por Jesús impide la necesidad que se haga esta pregunta. Pedro era un discípulo de un corazón ardiente. Cuán listo estaba para actuar y arriesgarse por su Señor. Cuán impetuosamente gritó cuando estaba en el lago de Galilea. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué osadía, cuánta fe, qué celo tan vehemente. Y aquí también en la narración que tenemos frente a nosotros, cuando el Señor estaba junto a ese mar de Tiberias, Pedro, en su temeroso celo, no pudo esperar que el bote llegara a la costa. Se ciñe la ropa de pescador y se echa al mar para reunirse con el Señor, al que ama. Y sin embargo, a pesar de ese celo temerario, el Señor le pregunta, ¿me amas? Sí, queridos hermanos, iré más lejos todavía. La mayor abnegación no es prueba de amor. Pedro pudo decir, he aquí nosotros lo hemos dejado y te hemos seguido. Aunque no era mucho, sin embargo, era todo lo que Pedro tenía y lo había abandonado todo por la buena causa, sin haber recibido ningún bien, sin ningún bien terrenal a cambio. Habían abusado de él con frecuencia y le habían recriminado por causa de Jesús y esperaba aún más reproches. Sin embargo, era fiel y estaba dispuesto a sufrir hasta el final. Sin embargo, el Señor, sabiendo todo lo que Pedro había sacrificado por su causa, a pesar de eso le pregunta, ¿me amas? Estas palabras resuenan en nuestra mente, en nuestro corazón, porque Dios demanda una respuesta sincera de parte nuestra a este cuestionamiento que le hizo a Pedro y que lo hace a nosotros en esta noche. Espero que muchos de ustedes sean cristianos diligentes. Si enseñan en células de estudio bíblico, deberíamos ser diligentes. Si se predica en las calles o en grupos congregados en casa, deberíamos ser diligentes. ¿Cómo podemos llenar a otros si nosotros mismos no estamos llenos de su amor? Pero al mismo tiempo, presten mucha atención a la condición de su corazón con relación a Cristo. Saber es bueno, pero amar es mejor. La palabra nos dice, el conocimiento envanece, el amor construye. Entonces, consideremos muy bien la pregunta. ¿Me amas? Gran parte de la vida cristiana
también debería dedicarse a una activa labor. Si se necesitaba hacer algo, Pedro estaba listo para realizarlo. Pedro había realizado maravillas en el nombre de Jesús y había recibido la orden de hacer más grandes maravillas aún. Sin embargo, a pesar de todo lo que Pedro había hecho, su amor necesitaba ser examinado así como el nuestro. Aunque esos pies de Pedro habían caminado sobre el mar, cosas que los de ningún hombre o otro hombre habían logrado, sin embargo, era necesario preguntarle a Pedro, ¿me amas? Acababa de arrastrar una enorme red a la costa con todo su cargamento de peces, 153, con gran habilidad y en un enorme esfuerzo, había arrastrado toda esa pesca a la orilla. Y él solo. Esto fue algo sobrenatural. Sin embargo, esto no era ninguna prueba de su amor. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Hay entre nosotros algunos predicadores del Evangelio que han sacado completamente la red llena hasta la costa. Ha habido muchos peces grandes, ha habido grandes trabajadores, grandes y exitosos, pero esto no es obstáculo para que el Señor examine nuestros corazones. Les pide que pongan a un lado sus redes por un momento y tengan comunión con Él. Entren a su aposento, pues el Señor quiere preguntarles algo. Pedro, en mi nombre has lanzado demonios, ¿pero me has amado? Arrajaste la red hacia el costado derecho como te lo indiqué, ¿pero me amas? Sacaste todo el producto de la pesca hasta la orilla, ¿pero me amas? Hermanos, hermanas, este es un solemne temor. Pablo dijo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sea que después de haber traído a otros a Jesús y de haber servido a Dios en la escuela o en tu trabajo, resultes reprobado porque no has amado al propio Señor Jesucristo. Debo hacer la pregunta una y otra vez y pido al Espíritu Santo que cada uno de nosotros sienta su poder y presencia. Hemos sido llamados a contender ardientemente por la fe y hemos estado combatiendo contra los enemigos del rey aquí, defendiendo la verdad de Dios. Es bueno que seamos buenos soldados de Jesucristo, pues nuestra época necesita hombres que no teman soportar rechazo por proclamar la verdad de Dios con palabras fuertes y firmes. Pero a este espíritu es muy importante hacerle una pregunta. ¿Me amas? No lo vamos a hacer como si fuéramos un robot, no lo vamos a hacer en automático, sino desde lo más profundo de nuestro corazón, hacerlo por amor a Jesús. Pero a este espíritu es muy importante hacerle la pregunta. ¿Me amas? No evada la pregunta, abran su corazón para que le inspeccione el Señor. Contestémosle con valor humilde mientras Él nos pregunta una y otra vez hasta que ustedes se entristezcan. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Por qué estamos hablando de entristecimiento? Porque el Señor Jesús sabía que el amor de Pedro hacia la persona del Señor Jesucristo tenía que ser mucho más profundo. No era solamente de labios hacia afuera, como mucha gente, sino que tenía que ser su realidad por ese hermoso trabajo que le había encomendado de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Debemos amar a la persona de Cristo o de lo contrario, nada estará bien en el futuro.
Aún no hemos concluido nuestra vida en este mundo. Tal vez nos espere un largo peregrinaje. Todo saldrá bien si amamos a Cristo, pero todo saldrá mal si el amor a Jesús está ausente. Por ejemplo, Pedro es llamado a apacentar los corderos y a pastorear las ovejas. Para un verdadero pastor, el primer requisito es amor a Cristo. Yo deduzco de este incidente, y estoy seguro que mi interpretación es razonable, que Jesucristo, queriendo hacer de Pedro un pastor de ovejas y sus corderos, está comprobando sus verdaderas cualidades y no investiga el conocimiento que posee Pedro o sus dones de oratoria, sino más bien acerca de su amor. Pues la primera, la segunda y la tercera cualidad de un verdadero pastor es un corazón lleno de amor. Estamos hablando de un amor divino, un amor que produce Dios en nosotros. No hablamos de nuestro propio amor. Sería muy limitado. Necesitamos el amor divino del Señor. Observen, por favor, que lo que es válido para un pastor es también válido para cualquier cristiano útil para Cristo. El amor es esencial, mi querido amigo. No puedes trabajar para Cristo si no lo amas. Por eso fue que Jesús le preguntó 3 veces si le amaba. Jesús sabía que en la primera respuesta de Pedro no había toda la sinceridad que Jesús hubiera esperado de él. En la segunda es lo mismo, pero Pedro estaba acercando poco a poco a ese verdadero y real amor que él tenía por él. Y vemos a un Pedro lleno de fallos, igual que nosotros, o quizás nosotros más. Pero la pregunta es, ¿me amas? Él no me va a recriminar por mis pecados o mis transgresiones. Él solamente nos hace la misma pregunta que a Pedro. ¿Me amas? Eso necesita una respuesta, y no solamente de nuestros labios hacia afuera, sino desde lo más profundo de nuestro corazón. Y la respuesta es al Señor Jesucristo. Es posible que te espere el sufrimiento, y si tu corazón no es fiel a Cristo, no podrás soportarlo pacientemente en su nombre. Pronto le llegó a Pedro el tiempo de dar gloria a Dios con su muerte. Pedro tiene que ser vestido y llevado a donde no quiere. ¿Acaso estaría preparado para el martirio si no amase a Jesús? La tradición sostiene que Pedro fue crucificado con su cabeza hacia abajo, pues le parecía demasiado honor morir en la misma posición que su Señor. Puede ser. Sin duda fue crucificado y fue más que un conquistador por su amor fuerte y profundo después de esta experiencia. Cuando el Espíritu de Dios enciende el amor, Él inspira valor. ¿Comprenden entonces ustedes que creen cuánto necesitamos del amor para el futuro? Joven cristiano, muchos estarán pendientes de tus tropiezos y aún pondrán obstáculos en tu camino. Para caminar con firmeza tendrás que llevar los fuegos de su amor en tu corazón. Si no amas a Cristo Jesús intensamente, el pecado será tu amo. Las abnegaciones y las humillaciones son muy fáciles de llevar cuando hay ese amor. Y Jesús nos lo demostró en cada etapa de su vida. Con aquellos 6 juicios injustos que le hicieron. Con aquellos que le golpearon despiadadamente. Con aquellos que pusieron una cruz. Con aquellos que lo llevaron a la cruz. Con aquel soldado que traspasó su costado. Y las palabras del Señor Jesucristo en la mismísima cruz a punto de morir fueron, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen.
No nos podemos imaginar a Jesús en la cruz en este momento, diciendo a todas esas personas que estaban ahí reunidas, que gritaban, crucifícale, crucifícale. Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Es por eso que es muy importante esta pregunta. Si no tenemos amor por Cristo, tu energía se va a debilitar. Si no tendremos amor por Él, no vendremos a su palabra. Si no tenemos amor por Él, no oraremos por los perdidos. Si no tienes amor por Cristo, no hablarás de Él. Si no tienes amor, jamás reflejarás la imagen de lo celestial. No hay nadie en el cielo que no haya aprendido a amarlo aquí abajo. Así que debemos amar a Jesús. El futuro lo demanda imperiosamente con esta sociedad que cada vez está más en declive, espiritual, moralmente. Y por lo tanto hago la pregunta nuevamente con mayor seriedad y vehemencia. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Si en verdad lo amamos, hagamos algo por él. Pues Jesucristo respondió a Pedro cuando dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le responde, apacienta mis ovejas. Pedro había llegado a lo más profundo de su corazón y quizás esos segundos entre una pregunta y otra, él estuvo evaluándose a sí mismo, sabiendo que no era del todo cierto que lo amaba profundamente como él quería decir o pensaba. Sin embargo, este cuestionamiento de Jesús es válido para nosotros hoy día. Si lo amamos, ¿en qué se va a manifestar? En lo que vayamos a hacer por amor de su nombre. Esto fue muy amable de parte del Salvador porque él sabía lo profundo de su corazón, que donde quiera que haya amor hay el deseo de llevar a cabo el hablar de la salvación a otros, a los que nos rodean. Debido a que Jesús amó tanto, su alimento y su bebida consistían en hacer la voluntad de su Padre Celestial. Si amas a Cristo, ponte a evangelizar, a estudiar la palabra y a orar. Tú no puedes decir, asisto a las reuniones, así como esta virtual o a las células de estudio. Muchos cristianos que profesan su fe no dan ninguna prueba de su amor a Cristo, excepto que disfrutan estas cosas que acabo de mencionar. Pero si amas a Cristo tal como lo afirmas, demuéstralo haciendo el bien a otro. No sea como que nos suceda como a los leprosos de allá de Segunda de Reyes 7:9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y vemos la nueva en casa del rey. Es lo mismo, la gente está pereciendo allá afuera sin Jesucristo. Y nosotros podemos cuestionarnos como estos hombres, no estamos haciendo bien. ¿Hasta dónde llega mi amor por Cristo? Repito las palabras que decíamos al principio de este mensaje, en Marcos 12, 29 al 31. Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principal mandamiento. Nosotros los que decimos ser cristianos, debemos ser muy cuidadosos de guardar este mandamiento, porque esto hace la distinción entre personas que no tienen a Cristo y personas que sí tienen a Jesucristo. A veces, pues no es agradable que nosotros estamos hablando de Jesucristo y de la salvación a otros, y ellos nos rechazan y hasta se pueden poner un poco intolerantes.
Pero por amor a Cristo uno puede soportar cualquier cosa de ese tipo, de quien venga. Entonces pongámonos a trabajar para ganar almas para el Señor. Vayamos a los pobres y necesitados. Vayamos donde están los perdidos y los extraviados. Vayan a los que están en medio de tinieblas y los ignorantes y proclamen a Cristo, al Salvador de los pecadores. Después de todo esto, esta es la prueba de cuánto han crecido en la gracia. Esta es la prueba de una vida mucho más profunda. Esta es la prueba de cuánto más nos parecemos a Jesús. ¿Qué van a hacer por Él? Si van a predicar, prediquen por amor a Cristo. Ahora, mañana y mientras vivan, háganlo todo por amor a Jesús. Esta es la exhortación que Él nos hace a cada uno de nosotros en esta tarde, en 1 Corintios 16:14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, con el amor divino. Dejemos que Él nos llene de ese amor para poderlo dar a tanta gente necesitada que nos rodea y aún familiares que no conocen de Jesucristo. Bueno, pues aquí